noches. Es un gusto poder compartir de nuevo y estar ese tiempo juntos para meditar en la palabra de nuestro Dios. Así que sean bienvenidos. Esperemos que, como cada miércoles, al reflexionar en las bienaventuranzas, este sea un tiempo edificante para sus vidas, en el cual la palabra de Dios hable a nuestros corazones. Te damos gracias, Dios, por darnos este tiempo. Gracias por la oportunidad de ir a tu palabra, por darnos enseñanza a través de ella. Te pedimos que en esta hora tu Espíritu Santo nos dirija, nos permita hablar lo que es de acuerdo a tu voluntad, pero también nos permita recibir con un corazón sensible lo que es el mensaje tuyo para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos nuestra serie con las bienaventuranzas. Y el día de hoy veamos la bienaventuranza que nos corresponde. Mateo capítulo 5, versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, algunas ideas importantes a considerar en esta bienaventuranza y que esperemos sean de edificación. Comencemos por buscar un poco el entender con más detalle lo que es el significado de la palabra misericordia. Todos tenemos en alguna medida una idea y no dudo que esté equivocada. Sin embargo, procuremos aclarar un poquito más y tal vez ampliar nuestro concepto de lo que es la misericordia. Una de las ideas más comunes que entendemos por el hecho de la misericordia es que consiste en hacer el bien. Hasta aquí creo que la mayoría lo entendemos perfectamente. El acto de misericordia es procurar hacer el bien a nuestro semejante. Sin embargo, siguiendo también el actuar de Dios para nuestras vidas, a esto podemos agregar la idea que es hacer el bien a quien no lo merece. Quizás esto no es tan común en el pensamiento humano, pero la misericordia tiene que ver con hacer el bien a quien no lo merece. Cuando observamos el actuar de Dios hacia nuestras vidas, eso es lo que encontramos. Él procura el bien del ser humano, aun cuando no lo merecemos. Le hemos fallado, hemos quebrantado sus mandamientos. De diferentes maneras hemos ido en contra de lo que es su voluntad. Y sin embargo, aún así, Él procura cada día hacernos bien. Eso es un acto de misericordia. Hacer el bien incluso a quien no lo merece. Y una idea importante agregar también aquí es que es hacer el bien a quien no lo merece sin esperar que pague por ello. En el plan de salvación de Dios, donde Él busca hacernos el mejor bien de acuerdo a lo que necesitamos, Él procura darnos la salvación, algo que no merecemos, no hemos hecho nada para poder obtenerlo. Y además nos los da sin esperar que nosotros paguemos, porque además ni siquiera hay algo en nuestras manos, no hay algo en nuestro poder con lo cual podamos nosotros pagar a Dios por lo que Él ha hecho a nuestro favor. La misericordia, entonces, entendida de manera un poquito más amplia, es el acto de hacer el bien a quien no lo merece y sin embargo hacerlo sin esperar que nos pague por ello. En el concepto de Dios, en el actuar de Dios para nuestras vidas, esto nos lleva a entender con una mayor amplitud lo que es la misericordia. Podemos hablar entonces de la misericordia como un acto de empatía. Esa es otra idea muy importante para entender qué es la misericordia. Es un acto de empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. No es solamente tratar de entender, no es percibir de manera emocional lo que otro está viviendo, es realmente ponerse en el lugar del otro, es la vivencia de pasar por lo que el otro está pasando para poder entender y percibir lo que en determinado momento y en ciertas circunstancias otra persona está
viviendo. Y a partir de esa empatía, entonces, viendo su necesidad, conociendo sus circunstancias, sus situaciones, poder hacerle algo que en verdad le resulte un bien. Volviendo al modelo de Dios hacia el ser humano, es lo que encontramos, esa empatía de parte de Dios, descrita ya en la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, donde leemos, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a la persona de Jesucristo, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse en nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, él vivió todo lo que ser humano puede vivir. Sufrió las mismas tentaciones, las mismas necesidades, las mismas circunstancias. Esa es la empatía. Y ese es el grado perfecto de empatía. Dios, un Dios de misericordia, procurando hacernos el mayor bien que nosotros necesitábamos por causa de nuestro pecado, permite que Jesucristo viniera a este mundo. Y al hacerlo, al encarnarse, realmente toma esa condición que lo lleva a ser empático con las circunstancias, con las necesidades del ser humano. El Señor Jesús vivió, experimentó absolutamente todo lo que el ser humano experimenta. La única diferencia en lo que describe el escritor de la carta a los Hebreos en este pasaje es que él no cometió pecado. Dios, manifestado a través de Jesucristo, se pone al nivel del ser humano, experimenta todo lo que el ser humano está experimentando, para poder entonces, en esa condición de entender a perfección lo que el ser humano experimenta, para poder entender a perfección la necesidad que el ser humano tiene, entonces hacerle el mayor de los bienes que necesita. La empatía, esencial para poder ejercitar la misericordia. La pregunta es cómo ser misericordioso, cómo nos encaminamos a ser misericordiosos. Uno de los conceptos importantes en los términos del griego que se traduce como misericordia es que tiene que ver con una actitud divina. Cuando se habla de misericordia, es el hecho de hacer el bien, pero también trae consigo el concepto de que es una actitud divina. Nadie puede ser misericordioso entonces sin la intervención de Dios en su vida. Para poder ser misericordioso, desde el simple hecho de entender la palabra misericordia, que es un acto totalmente de Dios, para que el ser humano pueda ser misericordioso, necesita entonces en su vida la intervención de Dios. Se requiere entonces experimentar el efecto de la misericordia. Para que el ser humano sea misericordioso, Dios necesita intervenir en su vida, mostrarle misericordia, y cuando el ser humano la experimenta, ya ha dado el primer paso para poder convertirse en un ser humano realmente misericordioso. Un segundo elemento importante que ayuda al ser humano a encaminarse a esa actitud de misericordia de acuerdo al parecer de Dios es que valore la misericordia recibida. No solamente es recibir el favor de Dios, recibir el bien de Dios, sino además es valorar eso que Dios ha hecho a nuestro favor. Y eso nos recuerda a una de las enseñanzas del Señor Jesús a través de las parábolas. La parábola de los dos deudores que encontramos allá en Mateo capítulo 18, de los versículos 23 al 35. Esta parábola nos narra de dos personas que son precisamente deudores. El primer deudor le debe al rey una cantidad considerable y entonces su acreedor, buscando recuperar sus bienes, manda a traer a este deudor para que le pagara lo que le debía. Al no poder pagar su deuda, entonces ordena que él y su familia, sus bienes,
sean vendidos para poder recuperar los bienes que le pertenecen. Ante esas circunstancias, aquel hombre deudor entonces pide clemencia, pide misericordia, porque no puede pagar. Sin duda alguna, al igual que nosotros, en esas circunstancias, preocupado por la familia, sobre todo, pues comienza a implorar misericordia. Frente a esta actitud del deudor, su acreedor entonces lo que hace es perdonar absolutamente esa deuda. En nuestros términos diríamos hoy día, a aquel acreedor le dice a su deudor, ¿sabes qué? Ya no me debes nada, vete en paz. Sale aquel deudor de la presencia del rey y entonces al salir se encuentra con otro conciudadano igual a él que le debe. Ahora no él es el deudor, a él es a quien le deben. Pero la cantidad que le deben es menor que lo que él debía. Y cuando ve a esta persona que le debe, dice la escritura que comienza a tomarlo por el cuello y comienza a ahorcarlo, reclamándole que le pague lo que le debía. Cuando otros que están observando la escena se dan cuenta, entonces vienen delante del rey y le cuentan lo que ha ocurrido. Entonces manda a traer a este hombre y le dice, ¿qué es lo que tú has hecho? Yo te perdoné la gran deuda que tenías conmigo. ¿No debías tú hacer lo mismo con tu amigo, que incluso te debía menos? ¿Por qué el primer deudor no actúa con misericordia? Había pasado por el primer paso, experimentó la misericordia en su propia vida. Él vio, experimentó en primera instancia el favor de otra persona para con él. Sin embargo, faltó la siguiente actitud, valorar la misericordia recibida. No le pareció quizás de suma importancia y tanta trascendencia. No estimó realmente lo que estaba recibiendo, el favor que se le estaba haciendo. De tal manera que al experimentar, pero al no valorar, no le permitió a él desarrollar un carácter de misericordia. Para poder ser misericordiosos necesitamos experimentar la misericordia en nuestra propia vida. Necesitamos en primer lugar experimentar el recibir un favor para algo que nosotros necesitamos. Y en segundo lugar, necesitamos valorar ese favor que hemos recibido. De otra manera es muy difícil encaminarse a ser una persona misericordiosa. Esta bienaventuranza nos pide, demanda de nosotros que seamos misericordiosos. Pero para poder entonces encaminarnos a ello, necesitamos venir a Dios. Necesitamos experimentar la obra del perdón de Él en nuestras vidas. Necesitamos experimentar que Él ha pasado por alto todas nuestras ofensas. Necesitamos ver que ante la gran necesidad que nosotros tenemos, Él ha actuado, tal como lo han mencionado cada una de las bienaventuranzas anteriores. Y cuando vemos cómo Dios frente a nuestra necesidad actúa, es cuando experimentamos esa misericordia en nuestra vida. Pero una vez que lo hemos experimentado, necesitamos valorar, necesitamos apreciar en verdad lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Cuando valoramos esa obra de Dios, es cuando entonces, sumando esos dos elementos, van a permitir que vayamos caminando en crecer, en ser personas misericordiosas. Cuando nosotros ejercemos la misericordia, cuando la aplicamos en el trato hacia nuestro semejante, viene de parte de Dios una promesa. Como cada una de las bienaventuranzas, hay una promesa de parte de Dios. La promesa, en este caso,
es recibir misericordia. La promesa de Dios es que aquel que actúa con misericordia también recibe misericordia. Hay otras partes de la escritura que nos hablan de este concepto. Uno de ellos me gusta mucho cómo lo presenta nuestro Dios ahí en la carta a los Gálatas. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que el hombre haga hacia los demás, eso es también lo que va a recibir. Si una persona practica misericordia hacia los demás, si está dispuesto a dar un bien, a hacer un bien a otro, aunque no lo merezca, y sin esperar recibir nada a cambio, la promesa de Dios es que esa persona también recibirá misericordia. Importante entonces el ejercicio de la misericordia, porque no solamente lleva a bendecir a otros, sino aún trae bendición a nuestra propia vida. Esa es la promesa de Dios, pero tiene que ser en verdad una actitud de misericordia. Con estas ideas en mente, concluimos como lo hemos hecho cada vez con algunas preguntas para que podamos reflexionar en ellas, podamos tener alguna respuesta y que puedan ayudarnos para encaminarnos a ser personas, hijos de Dios, que realmente ejercitamos la misericordia hacia nuestros semejantes. La primera pregunta: ¿cómo experimento la misericordia de Dios en mi vida? Quizá pasamos muchas veces los días y Dios está actuando a nuestro favor, pero no nos detenemos a pensar de qué manera Dios muestra su misericordia para con nosotros. Necesitamos estar conscientes de haber experimentado la misericordia de Dios. Una de las cosas que necesitamos entonces hacer de manera cotidiana es comenzar a evaluar y analizar, a observar cómo experimento la misericordia de Dios en mi vida. Un buen ejercicio es cada día poder al final concluir: hoy, ¿qué misericordia recibí de Dios? ¿Qué favor recibí de Él sin que yo lo mereciera? Y si pudiéramos ir haciendo una lista de cada uno de los favores que Dios hizo para con nosotros, sería un factor muy importante que nos encamine a ser misericordiosos. Podemos entonces preguntarnos hoy, y algo que debemos preguntarnos cada día: ¿cómo estoy experimentando la misericordia de Dios en mi vida? ¿Qué favor he recibido de Él? Una segunda pregunta es: ¿valoro la misericordia que Dios muestra para mí? A veces recibimos los beneficios que Dios da a nuestra vida, pero nos parece ya tan normal que no le prestamos realmente importancia. Que Dios nos permita despertar cada día y poder respirar, ese es un acto de misericordia. Que nos permita la vida, es un acto de misericordia. Pero a veces nos parece ya tan rutinario que no valoramos realmente el sentido de tener la vida. El poder tener alimento en nuestra mesa es un acto de la misericordia de Dios. Es un favor que Él hace para con nosotros. Pero muchas veces nos parece algo tan normal, tan rutinario. A veces incluso no nos parece un favor de Dios, sino nos parece el resultado de nuestro propio esfuerzo. De tal manera que no valoramos en gran medida lo que es poder tener algo que llevar a nuestra boca. Y así podemos hablar de otros sucesos en la vida que no hemos valorado realmente lo que Dios hace con nosotros. Tener un trabajo, tener un lugar donde vivir, contar con una familia, tener amigos. Y podemos seguir enumerando la lista. ¿Cuántas cosas se nos han hecho tan comunes que no hemos apreciado realmente el valor de la acción de Dios de darnos algo que no merecemos? Por lo tanto, sí es importante plantearnos esta pregunta: ¿estoy valorando la misericordia que Dios muestra cada día para conmigo? Esas dos cosas son importantes, porque recordemos que la suma de estas dos cosas son las que nos van a facilitar el ejercicio de ser personas
misericordiosas. Tercera y última pregunta por el día de hoy. ¿Cómo expreso a mis semejantes esa misericordia en el presente? Si Dios ha sido misericordioso conmigo, lo he experimentado y lo he valorado. Ahora, como una persona que ha recibido el favor de Dios, ¿cómo yo estoy expresando también la misma misericordia hacia mis semejantes? Sería un buen ejercicio que así como cada día preguntáramos y tratáramos de ir describiendo qué acciones de misericordia Dios tuvo para conmigo en este día, pudiéramos hacer un recuento de qué hice para procurar el bienestar de mi semejante el día de hoy. ¿Y por qué no hacer una lista? ¿Qué cosa he hecho yo para mostrar misericordia a quienes me rodean? De tal manera que no solamente esté yo recibiendo misericordia, sino que también esté transmitiendo una actitud de misericordia hacia mis semejantes. Tres preguntas para poder reflexionar y poder ver qué tanto nos estamos acercando a obedecer esta bienaventuranza que el Señor Jesús enseñaba en su tiempo, pero que sigue estando vigente para nosotros el día de hoy. De tal manera que cuando más cerca estemos de vivir en esa misericordia a la cual Dios nos ha llamado, descubriremos algo. Ser misericordioso no solamente nos da la promesa de que nosotros recibiremos misericordia, sino que Dios usará esa acción de bondad para generar también la felicidad en nuestros corazones. Que podamos, por la gracia de Dios, encaminarnos cada día a ser personas misericordiosas, obedeciendo a las enseñanzas, a lo que Él pide de cada uno de nosotros. Nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos que la misericordia es importante en nuestras vidas y que es algo que tú demandas de nosotros. Ayúdanos para que comencemos primero por identificar cada acto de misericordia que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos para valorar todas esas expresiones de bondad que tú muestras a nuestra vida. De tal manera que nos capacite ello para crecer cada día en ser personas que también practicamos la bondad para con nuestros semejantes. Que donde quiera que vayamos, frente a todas las personas que encontremos, podamos ser hombres y mujeres que ejercitemos la misericordia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, capacítanos para poder obedecerla. Y en tu gracia, en esa misericordia tuya, usar esto para llevarnos a ser hombres y mujeres que experimentan la felicidad que viene de ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.